Es un gusto para mí poder abrir esta videoconferencia con un tema tan interesante, con un tema tan candente, podríamos decir, en este tránsito que estamos haciendo hacia la sociedad de la información y que para nosotros trabajando en educación y en educación a distancia y en e-learning, más especialmente, hacia lo que debería ser la sociedad del conocimiento. Entonces, hay una serie de razones que debemos considerar, conocer, profundizar, discutir respecto a una gran diferenciación fenomenológica y conceptual entre lo que es la interacción social y la interactividad tecnológica educativa. Esto básicamente va a ser el tema de nuestro trabajo para que reconozcamos juntos, y estoy mencionando algunos de los objetivos que vamos a recorrer en esta clase remota, en esta interacción social mediada por las TICs, porque todo lo que estamos diciendo lo vamos a vivir también. Vamos a reconocer algunas dimensiones de análisis, algunos niveles, tipos de interactividad, pero para diferenciarlos claramente de otro fenómeno que es el social, que es el humano, que existió, existe y existirá, porque hace justamente a la convivencia humana y de los pueblos, que esperemos que sea en gran solidaridad y respeto de la diversidad. Entonces, en rigor de verdad, cuando en general los teóricos hablan del concepto de interactividad, y yo me incluyo porque Editorial Paidós ha publicado hace algunos años la interactividad en la educación a distancia y que complementa esta exposición, pero que esta exposición ya a la luz de los tiempos que rauda y velozmente funcionan, añade algunos elementos más, les digo que realmente el concepto de interactividad es sumamente polisémico. ¿Qué quiere decir? Que no existe acuerdo, que en general se lo pega, se lo une al concepto eminentemente tecnológico de la bidireccionalidad posibilitada en general por la informática, luego por las TICs y la telemática en especial, y que básicamente debería reunir dos rasgos. Uno, que es que el proceso unidireccional se convierta en bidireccional. Y otro, reducir los tiempos de respuesta. Vale decir que la persona, y en nuestro caso el estudiante, lo que no es poco, lo que estoy marcando, realmente hace a un mayor compromiso en la situación que le toque vivir, estudiantil, laboral, vital, etcétera, etcétera. Pero si bien estos son dos rasgos bastante interesantes, sería de importancia no solamente refinarlos o depurarlos un poco más a los fines luego de apropiarlos a situaciones pedagógicas mediadas por tecnología, o como académicamente se habla, que es la introducción de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación, en el currículum para educación presencial o a distancia, en donde evidentemente nosotros tenemos que hacer un gran trabajo pedagógico, sobre todo pensando actividades didácticas muy inteligentes, muy provocativas, muy desafiantes. ¿Para qué? Para desarrollar las funciones superiores del pensamiento de nuestros estudiantes, de los usuarios en general, que, como siempre digo, es lo único que nos diferencia de otros bichos que caminan por ahí afuera en la calle. Si la sociedad del conocimiento, de la información primero, que ya es un desafío para el uso inteligente de todos estos recursos, ¿verdad? Y sobre todo del cúmulo de información que indiscriminadamente, la infointoxicación yo ya diría, ¿no? Que nos cae día a día, el uso inteligente de estos recursos hace que fundamentalmente la persona analice más,
evalúe más, jerarquice más, relacione más, y entonces estamos evidentemente frente a este gran desafío formativo que es fortificar las funciones del pensamiento. Muy bien, dicho esto, y esto nos acude, nos reclama a esta diferenciación que enunciábamos al principio, es porque ambos conceptos tienen que ver con supuestos básicos que vienen de la psicología, que vienen de la sociología, que luego las retoman los estudios culturales, que los retoma la semiología, que los retoma las ciencias de la educación y las ciencias de la comunicación, y es ponerse a pensar que toda conducta humana es un precipitado de relaciones sociales, de relaciones interpersonales. Yo no puedo vivir sin el otro no puede vivir sin mí. Y estos son elementos fundamentales que en una situación formativa mediada por tecnología tenemos que rescatar fundamentalmente. Las conductas humanas constituyen un vínculo que se dan en una situación y no en otra. Vale decir que toda interacción social, como toda interactividad tecnológica y pedagógica, es situada. ¿Sí? No es lo mismo trabajar acá con ustedes de este modo que trabajar en una plaza, cara a cara, mirando el cielo y los árboles, o por ejemplo dentro de una biblioteca donde hay que hacer silencio o trabajar más sigilosamente, o frente a lo que es la interacción con una PC, y si estoy en una conectividad más aún, vale decir que están cada vez más interviniendo una serie de variables y que están acotando en profundidad las características de ese contexto diferente del otro. Lógicamente que va a variar, y esto es un gradiente, un continuum, desde lo que es la cara a cara, hacia lo que sería lo más remoto, y de eso vamos a hablar cuando vamos a referirnos sobre los grados de interactividad que nosotros podemos mencionar. Pero en estos supuestos básicos que yo estaba nombrando, en donde si bien puede estar distribuido y cada vez más la información viene de manera distribuida, habrá una resignificación, una adecuabilidad en función del contexto en cual nos toca trabajar. Esto es otro desafío para los educadores. Tenemos que conocer usuarios, marcos de referencias, vocabularios, lenguajes utilizados, pautas, costumbres, y una serie de cosas más. El tercer elemento que debemos rescatar es que toda conducta humana es una experiencia que se construye, habíamos dicho, en vínculos con los otros y con objetos, habíamos dicho, mediados y en un escenario específico. Y esto le va a dar connotaciones especiales a la situación didáctica, porque partimos de una situación social, cultural, antropológica, específica, sobre la cual vamos a montar una situación de alta, en mi caso lo más recomendable, interactividad, no solamente tecnológica, sino pedagógica. Vale decir que previo a todo esto yo tengo que tener muy claro, cuando haga una introducción o una articulación de las TICs en el currículum, satisfacer o cumplimentar o reconocer una serie de preguntas centrales. ¿Para qué las incluyo? ¿Por qué las incluyo? ¿Con qué objetivos de aprendizaje? No es lo mismo enseñar matemáticas que geografía, no es lo mismo enseñar a producir una videoconferencia mediada por comunicación telemática que a producir una historieta educativa. Aunque yo después la pueda escanear, la digitalizo, la mando en un GIF, o lo que ustedes dispongan. Estamos hablando entonces de objetivos pedagógicos diferentes, de códigos simbólicos diferentes, de formatos diferentes, y todo esto tiene que ser conocido, reconocido para ser seleccionado y combinado de una manera diferente. No hay panaceas, no existe el
medio tecnológico por excelencia, dependerá de las comunidades a las cuales yo tengo que satisfacer en mi énfasis educativo, porque finalmente eso es lo prioritario, ¿verdad? Para poder hacer un buen mix y poder llegar a que ellos puedan construir sentido, llegar a que yo oriento, pero finalmente quién es el gestor de su aprendizaje individual y colectivo, porque lo colaborativo será central, como vamos a ir profundizando, pero finalmente el significado de la vida a través de esta formación es un móvil propio. Si yo no me doy cuenta de ello, nadie lo va a poder hacer por mí. Y todos estos recursos van a estar ayudando para esa construcción, si ustedes quieren, existencial del sentido de la vida, mediado hoy cada vez por tecnología, nos guste o no. Pero esto es así, vino para quedarse, tenemos que construirla o deconstruirla para reconstruirla de una manera más pertinente a nuestras realidades. Entonces vamos a referirnos ahora acerca de lo que implica cada uno de los procesos y nos vamos a zambullir hacia el interior de los mismos, porque son clases diferentes de procesos. Cuando hablamos de la interactividad pedagógica, etimológicamente inter es entre nosotros y actividad pedagógica es aquella que interviene o que se interpone con acciones formativas. Yo creo que ya son más que didácticas o educativas, porque estamos modulando a la persona, no modelándola. Si la modelo, le estoy dando un patrón. Si la modulo, la estoy acompañando, respetando sus características. Entonces, yo estoy interviniendo o estoy interponiendo acciones didácticas para favorecer la construcción de sus conceptos, la construcción conceptual de su estructura de pensamiento. Eso es muy importante porque contribuye al desarrollo de sus competencias. Y en la sociedad de la información y del conocimiento, realmente formar a personas con este conjunto de no solamente saberes teóricos, sino lo demuestran, no solamente poseedores de procedimientos, sino lo operativizan, con buenas actitudes proactivas. Como ustedes ven, entonces, el concepto de competencias es un concepto muy amplio y cada vez presiona más en el mercado ocupacional, evidentemente, porque es cuán capaz será una persona con un alto grado de efectividad y excelencia de demostrar en la acción todo su saber, todo su sentir a través de ese actuar. Vale decir que acá nadie puede improvisar. La interactividad tecnológica educativa tiene que ser fríamente calculada, tiene que ser intencionalmente planeada y no puede estar en manos improvisadas porque compromete una multiplicidad de variables a la luz de una enorme pluridisciplina. Estos son campos interdisciplinarios, todos coadyuvan en una articulación muy grande, muy sistémico-lista, mueve una cosa, se mueve otra, es muy dinámico, compromete mucho el estudio y la profundización de cada proceso. Entonces, estas actividades, retomando, que están interviniendo, que están interponiéndose para el desarrollo de las competencias, permitirán que la persona que aprende comprenda y comprenda cada vez más y mejor para transferirlo a la acción. Si no se demuestra la acción, por más que el verbo divino así lo pueda manifestar, no va a servir para nada. Hay una serie de bibliografía que yo voy a poner, que son parte de las referencias bibliográficas del paper que ustedes van a recibir y que va a estar complementado además por una serie de diapositivas que van a estar anclando la información central que yo estoy brindando en estos momentos. Y donde hay conceptos y subconceptos que tienen muchísima importancia y que hacen, creo yo, a este aporte, que no es el único, que puede ser y merece ser enriquecido con otro tipo de bibliografía o fuentes bibliográficas o web bibliográficas.
Para que quede bien claro entonces, la interactividad tiene que ver con la estructuración y presentación del contenido de la enseñanza en actividades didácticas de aplicación, de práctica y de evaluación. Una serie de actividades didácticas de aplicación y de evaluación y en lo posible de autoevaluación, porque es cuando la persona puede automonitorear sus propias realizaciones. Y esto en situaciones nosotros estamos en una socialización de una complejidad profesional previa. Cuando el sujeto está ya trabajando, está inserto en una estructura profesional, es el móvil para tomar conciencia de sus aciertos y sus limitaciones. Todo el entrenamiento previo debe estar direccionado justamente para fortificar eso, porque ¿cómo nos sentimos cuando nos salen las cosas bien y nosotros nos damos cuenta de ello? Y esto es la autoevaluación. Nos sentimos muy bien. Entre las variables que debemos considerar respecto del diseño de la interactividad, vale decir de las actividades de aplicación y de evaluación, como hemos dicho, porque si no nos quedamos solamente en el nivel tecnológico, que poco y nada sirve si no se haya enriquecido por lo pedagógico, debemos incluir las variables de frecuencia, es decir, cuán frecuentemente la persona, o yo la invito, o yo la impulso, o yo la invoco a responder, a interactuar, a enviar trabajos, a buscar elementos en la realidad, a comunicarse con sus colegas para resolver problemas, para estudiar casos. Entonces es la frecuencia. El otro elemento es la extensión. ¿Cuántas elecciones de trabajos están disponibles al mismo tiempo? ¿Qué quiere decir esto? Que una consigna se puede multiplicar en las diferentes alternativas que serían subtareas a desarrollar y que enriquecen, complejizan el análisis, estimulan la subdivisión en pequeños grupos para la búsqueda por objetivos y satisfacer la tarea encomendada, vale decir que esto es el grado de extensión del trabajo. Y el tercero, la significación, vale decir con qué intensidad de riqueza conceptual estoy colocando para ayudar, alterar, fortificar la construcción del sentido, que habíamos hablado antes, en la actividad pedagógica en cuestión. El grado de significación, el grado de motivación, de relevancia para su vida, para su contexto, para su trabajo, el grado de articulación con la práctica cotidiana, que es la mejor de las enseñanzas para poder resignificar toda esta teoría que nosotros estamos tratando de exponer. Cuando nos referimos a la interacción social, aunque después volvamos a otros rasgos, acá estamos refiriéndonos fundamentalmente a lo que es la relación persona-persona o personas-personas, con todas las contradicciones y paradojas que la psicología social ha demostrado que caracterizan los vínculos humanos. Vale decir que una cosa es la relación humana, como decíamos, que no es lineal, que es recursiva, que está caracterizada por la ambivalencia, quiero y no quiero, lo amo y lo odio, todos estos tipos de cosas que hacen a las relaciones humanas. Y que si yo me pongo en un análisis lógico, yo podría decir que la interactividad es una subclase de la categoría interacción social. ¿Me explico? Porque lo más importante o el grado de cobertura que
que ayuda, que hace no la convivencia, hace a la vida en sí mismo, es justamente la interdependencia de los unos con los otros. Entonces, pero eso no es un proceso lineal, eso es un proceso conflictivo, eso es un proceso problemático, eso es un proceso contradictorio, y se lo ve a diario, no solamente en la escuela, se lo ve en la familia, en las relaciones entre los adultos y los jóvenes, que quieren unas cosas, que tienen intereses diferentes, obviamente, y que tiran para un lado y que tiran para el otro, y la puesta en común y la resolución de los conflictos y la búsqueda de los consensos, y esto lo podemos llevar hasta a nivel de países y de comunidades de países, es lo que priva hoy. O sea, la construcción de un consenso dentro o hacia el interior de lo que es el fenómeno de la interacción social, sin el cual una persona no puede vivir. Si yo no le alcanzo un biberón al bebé, y este es el primer móvil interactivo social por excelencia, el bebé se muere. Vale decir, y valga este ejemplito tan tierno, que ahí se están construyendo matrices de comunicación. Y como las matrices de comunicación responden a las más tiernas infancias y están contextuadas, habíamos dicho, obviamente eso es una marca, según Verón, pero es una marca, quiere decir que es muy primitiva a nivel de la personalidad y de la relación sociocultural y antropológica con los otros, para los diálogos, para las cercanías a pesar de las lejanías, o de las lejanías a pesar de las cercanías. ¿Se entiende esto? Yo puedo estar muy cerca de una persona y hay años luz entre mí y mi persona y la otra, y así al revés. Yo puedo estar en Buenos Aires y la otra persona en la India, y sin embargo hay construido un vínculo, a pesar de las diferencias culturales, muy rico, muy profundo, muy de orientación epistemológica. Vale decir, ¿por qué? Porque estamos conociendo juntos, porque estamos comunicándonos juntos, porque estamos construyendo un camino juntos. Entonces, a pesar de lo dilemático que caracterizan los procesos sociales, existe la posibilidad enorme, rica, interesante, de poder construir consensos, de poder, por supuesto, resolver los conflictos y de resemantizar acuerdos, que es lo básico para poder construir destinos comunes. Bueno, vamos ahora a profundizar otros rasgos más, porque no se crean que nos podemos quedar en un nivel de análisis a lo mejor más abstracto o más teórico, y vamos a ir, como se dice vulgarmente, cargando de información, con un poquito más de rasgos en cuanto a estos dos procesos centrales. Cuando hablamos entonces, retomemos un poco, recuerden, cuando hablamos del proceso de interacción social es porque constituye una relación dialéctica entre personas, entre relaciones sociales y culturales, no solamente personas, grupos, organizaciones, instituciones, países, regiones, bloques de países. Hoy esto es como círculos concéntricos que abarcan, en el contexto de la globalización que nos toca vivir, una serie de factores, y es donde el desafío es mayor para rescatar las identidades locales, además. Si bien hay riesgos de alto disciplinamiento social y uniformización cultural, que nadie los discute, o por lo menos nadie los niega en mi caso, también es un desafío para recalcar las identidades locales, y esto es un desafío y un compromiso nuestro. Pero volvamos a lo nuestro, y entonces lo que yo quiero señalar es la relación dialéctica que se da entre las relaciones humanas, sociales, organizacionales, que implican el fenómeno de la interacción social. Acá se favorece o no se favorece. Acá se modula, como yo les decía, con actividades, con climas, con respetos, con valores, con actitudes proactivas, o no se respetan. La interacción social está definida por la copresencia, que no necesariamente es cara a cara, ¿verdad?
porque nosotros trabajamos con mediaciones tecnológicas educativas. Este es el objeto de estudio de la tecnología educativa, que yo llamo apropiada y crítica y que trato de practicarla, ¿verdad? Y que es un capítulo, a su vez, ¿verdad?, de las ciencias sociales en general. Cuando estoy trabajando o preocupándome en definir la interactividad tecnológica y pedagógica de los programas educativos diferidos, online, con TICs, a distancia, remotos, virtuales, telemáticos, es enorme la nomenclatura y un trabajo pendiente sería redefinir o resemantizar cada nomenclatura. Cuando yo estoy trabajando de esta manera, evidentemente lo que estoy poniendo es no solamente la complementariedad, ¿verdad?, circular, que es el basamento de la interacción social, sino que estoy agregando signos, instrumentos, formatos, mediadores, medios, recursos, y todo eso es una carga, insumos que debemos considerar muchísimo en el enriquecimiento o no de la relación dialéctica de interacción social que hemos definido antes. ¿Cómo se percibe la interacción social? La interacción social se percibe entre el estudiante-estudiante, entre el estudiante, el profesor o el tutor en los sistemas de educación a distancia, entre el estudiante y el soporte técnico prioritario o maestro o central, que puede ser un EVA, entorno virtual de aprendizaje, como generalmente son los programas de e-learning, o puede ser algo mucho más complejo, cuando ese EVA porta una plataforma o un sistema tecnológico que abriga toda la situación de aprendizaje y de enseñanza por parte del estudiante, porque le brinda absolutamente todo, que es lo que básicamente se ven en las plataformas y que ustedes deben conocer. Y por último, la interacción, que también debería darse con mayor frecuencia entre el estudiante y el experto de contenido, el especialista que fue quien seleccionó los contenidos, ¿verdad?, los jerarquizó, los recortó con gran relevancia de la cultura para ponerlos en ese programa en cuestión. Y este es un experto de la comunidad científica que estaría nada mal que el estudiante pueda acercarse, más allá del profesor en cuestión, más allá del tutor que lidera que acompaña este aprendizaje a distancia, porque es como consultar una enciclopedia. Hay muchas enciclopedias y hoy día libres con Wikipedia y open source y realmente todas estas posibilidades cada vez de mayor democratización del acceso a la información, pero es incalculable el valor cuando uno tiene y está investigando, por ejemplo, una duda de gran profundidad y puede acercarse al creador de ese concepto, al investigador principal, ¿verdad?, al experto de contenidos para preguntarle algunas cosas. Driscoll, y ustedes lo van a ver en alguna de las diapositivas, destaca diversos objetivos pedagógicos que pueden coadyuvar a la interactividad pedagógica y que pueden acompañar, que pueden favorecer estos procesos, recuerden ustedes, de generación del conocimiento. De una vía de lo más autónoma posible, porque es como que yo no lo tiro al vacío, o si lo tiro al vacío tengo un piolín y lo voy sujetando y ayudando al estudiante. Pueden recordar ahí los conceptos de zona de desarrollo próximo de Vygotsky o de acción mediada de Verge, en donde estamos continuamente apoyando y acompañando el desarrollo conceptual, la comprensión de los conceptos, porque recuerden que uno de los objetivos pedagógicos centrales
va a ser incentivar la reflexión a través de cómo, el intercambio de ideas, las discusiones en los foros, las charlas más informales aunque estructuradas en los chats, llevando un diario, qué aprendí, y cómo en esa clase o en esa unidad, y cómo yo lo puedo compartir con otras personas, haciendo una introspección, que es materia metacognitiva, acerca de qué procesos hoy utilicé más, porque yo me estoy poniendo cada vez más consciente de cómo yo aprendo, y en consecuencia me estoy convirtiendo en un aprendiz más hábil, más efectiva, más competente. Y en esta sociedad del conocimiento esto es lo que se necesita. Vale decir que en estas mediaciones esta cuestión de atraer, de comprometer, por eso la importancia del rol del tutor, que es central, es aquella variable interviniente que acompaña, que ayuda en metodología, que jerarquiza los temas y que da obviamente contenido afectivo a toda esta interactividad tecnológica. Entonces, repetimos, ¿cómo vamos a percibir la relación de interacción social? A través de la relación estudiante-estudiante, estudiante-profesor-tutor, estudiante-soporte técnico, estudiante experto de contenido. ¿Y cómo vamos a percibir la relación interactividad pedagógica? Estudiante contenido, que va a ser a través de las actividades que yo voy a diseñar. Estudiante herramientas tecnológicas, y ahí tiene que ver todo el hardware, el software, que yo pueda apelar para enriquecer, para diversificar estas mediaciones tecnológicas. Estudiante estructura administrativa del programa, que le va a facilitar la gestión administrativa y del aprendizaje en cuanto a inscripciones, fechas de examen, consultas a mediotecas, horarios de chats, si estamos trabajando en diferentes zonas del planeta y hay que combinar eso, sincronización de foros, duración de los mismos, etcétera. Esta es toda la estructura managerial administrativa del sistema y es un elemento importante es un componente importante del proceso de interactividad pedagógica. Y por último, estudiante medioteca. Medioteca que se concibe con papers que yo mando, puede ser en PDF, que yo cuelgo en la web, que hago links con otras fuentes bibliográficas para su consulta, con videos, con audios que pueden ser en vivo, tranquilamente manteniendo relaciones más frescas de comunicación. Vale decir que todos los elementos tecnológicos que hoy son muy poderosos, son muy veloces y cada vez más accesibles para que robustezcan el material didáctico existente en ese programa de e-learning y sin el cual no van a poder llevar adelante el aprendizaje. Notan ustedes, una cosa es la interactividad y la interacción que hemos hablado antes, y otra es la interactividad, donde está el contenido, las herramientas tecnológicas, el grado de interacción pero remota, la estructura administrativa del programa, porque está contenida en un sistema tecnológico, y el acceso de medioteca, biblioteca, web, bibliografías, material audiovisual incorporado en la web, que hoy hace una riqueza enorme respecto de las posibilidades de la red, internet, que nos puedan ofrecer. Habíamos comentado que había dimensiones y tipos de interactividad pedagógica y nos vamos a referir brevemente y van a estar acompañados también por algunas diapositivas. Cuando hablamos de tipos de interactividad, subclase de la interacción social, ahora podemos hablar con mayor rigor,
es porque podemos trabajar a tiempo real o sincrónicamente, o a tiempo virtual o asincrónicamente. Pero también porque hay recursos tecnológicos como el correo electrónico, los foros de discusión, el audio y el video, los chats o el mensaje de texto instantáneo, los mensajes de audio y videos que podemos hablar, las videoconferencias como las que estamos estableciendo, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de las dimensiones de análisis de la interactividad, hay, bueno, la de la gestión administrativa que brevemente nos hemos referido y ustedes en el paper van a tener mayores elementos, la dimensión que tiene que ver en cuanto a la distribución de los materiales, que es todo un capítulo, ¿no? La producción, el almacenamiento y la distribución de los materiales que conforman el programa de e-learning, la comunicación tutorial, sincrónica o asincrónica, en foros y en chats, que hoy es un deber ser en cualquier programa de educación a distancia, pero yo voy a resaltar fundamentalmente la dimensión pedagógica, que es aquella a la cual nos convoca, que apunta, como dijimos al comienzo, al diseño de las situaciones de aprendizaje electrónico virtual basados en la participación para fortificar la comunicación, la orientación, la aplicación, la evaluación del trabajo que está haciendo el alumno, del trabajo didáctico que está haciendo el alumno, del trabajo comunicacional que está haciendo el alumno. Y eso es ¿para qué? Para que sea cada vez más fuerte interiormente, más responsable, más autónomo, y siempre con el auxilio, la orientación del tutor, que va a favorecer todos estos rasgos comunicacionales que hemos hablado. Cuando nos referimos a los niveles de la interactividad, podemos ir de un gradiente, desde el más bajo hacia el más alto. El más bajo es simplemente la realización de las operaciones, permite acceder a programas y todo el mundo lo puede fácilmente ejemplificar, qué es lo que sucede en los programas de los cajeros automáticos. Hay una exploración asociativa, ¿verdad? Y es el nivel más bajo de interactividad. Un nivel medio de interactividad implica, es decir, supera la linealidad que habíamos mencionado en la primera, porque implica una doble eficacia del proceso. Por un lado, hay una respuesta puntual en tiempo real frente a una elección que hizo el estudiante. Y por el otro lado, porque cada vez es más corto el tiempo de respuesta o de recorrido de los contenidos almacenados que llegan para satisfacer la demanda seleccionada por el usuario o por el estudiante. El nivel mayor de interactividad está representado por las hipermedias, que son los lenguajes expertos. Y bueno, nosotros tenemos uno que es Batea, que es el diccionario especializado en tecnología educativa apropiada, que es altamente interactivo, porque si bien, bueno, capitaliza el código simbólico característico de la web en cuanto a su interactividad, en cuanto a la interconectividad, etcétera, etcétera. Lo más interesante es que el usuario puede configurar su propio itinerario o trayecto de aprendizaje y de estudio, porque los links así lo pueden distribuir, pero está abierto en el sentido que si él o ella demanda un concepto que no estaba subrayado, no es una hot word que me remite a un link o a un enlace conceptual para su aclaración, él puede pedirlo a la unidad ejecutora central. Vale decir que el grado de interactividad es intrínseco al diseño de la hipermedia y también extrínseco en cuanto al grado de la interacción social. Hay múltiples ramificaciones en este nivel alto de interactividad social. Es el más desafiante, es el más comprometido e incluso en los juegos de simulación es el más dramático. ¿Qué quiere decir? Que hay todo un compromiso socioemocional, hay una interacción dramática. Qué sé yo, tenemos por ejemplo el SimCity, si ustedes quieren, en sus últimas versiones, que son los más comprometedores, los más apasionantes, ¿verdad? Los más inteligentes, porque la interfase, que es el elemento fundamental que se rescata
para que el nivel de interactividad, el diseño de la interfase, para que el nivel de la interactividad sea chiquito, mediano o mayor, realmente tiene una carga de inteligencia aplicada muy fuerte y por eso es tan atractivo y compromete horas tantas en niños, en jóvenes, en adultos, en hogares, en cybercafé, etcétera, etcétera. Pero así como hemos visto que hay una serie de beneficios, ¿verdad? Y estuvimos hablando, sobre todo porque se estimula la comunicación interpersonal, porque se apoya la participación activa e interactiva intencional entre todas las partes, no solamente individuales, sino distribuidas en grupos colaborativos que trabajan a la par, no solamente porque obviamente estamos superando limitaciones de las coordenadas de tiempo y espacio, no solamente porque ayudan a una enorme flexibilidad cognitiva con todos estos desafíos. ¿Por qué? Porque hay una desestructuración, la persona tiene que pensar, hacer sus propios hipertextos internos, sus propios relacionamientos, ¿verdad? Lo que enriquece esta tarea constructiva, conceptual, procedimental, de revisión actitudinal, etcétera, etcétera. No solamente porque coadyuva a fortificar el autocontrol de la persona. Fíjense que cada estudiante en estas hipermedias cada rato tiene que estar tomando decisiones. Voy para acá, voy para allá. Elijo este link, ¿qué va a pasar? Entonces lo otro, continúa. Y esto hace una fortificación de su automonitoreo, de su autodominio, de su automanejo, que esto sí lo dan las TICs, creo, y no sé qué otras situaciones más por ahí. Pero como no todo es un colchón de rosas en este mundo, también hay limitaciones, con lo cual retomemos las palabras del comienzo. No hay situaciones panaceicas, no hay una tecnología per se que nos puedan ayudar, no son mágicas. Esto es un compromiso de la pluridisciplina, de los pluriabordajes para el diseño de ello, etc. ¿Por qué? Porque en las interacciones, como en las interactividades, pueden haber, a pesar de ser fuertes diseños, las respuestas pueden ser de bajos niveles de participación. Por razones personales, por razones de disfraces de las personas, hay muchísimos casos, ¿no?, donde es más fácil a lo mejor contestar un correo electrónico que hablar a través de un Skype con un micrófono. Miedos, vergüenzas, tantísimos rasgos donde los niveles de participación pueden descender. También hay otras limitaciones que tenemos que tener mucha precaución desde el punto de vista educativo, que podrían apelarse a los bajos niveles de razonamiento abstracto. Estos elementos, para ser cada vez más amistosos, deben ser más intuitivos, deben ser más concretos, y esto no es gratuito. Es decir, los niveles de progresión en la reflexión hacia una mayor abstracción pueden dificultarse. Más de una vez se quedan en el ámbito de una hueca verborragia, de diálogos difusos o ambiguos, faltas de respuestas o mucha demora en las mismas, que pueden ser atribuidas a la escasa socialización o costumbre todavía en esta transición en el uso con las TICs, pero también porque merecen ser seriamente investigadas. Son fenómenos nuevos y no podemos pasarlos por alto. En todo caso, siempre acá estamos apelando a un inteligente diseño didáctico de las actividades que convocan a las personas. Esto no vaya por las máquinas, sino que pasa por la formación profesional de tutores, de diseñadores, de evaluadores de los programas de educación a distancia, que deben explicitar, ¿verdad?, a los estudiantes qué hay que hacer
para qué hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo, es decir, andamiar las situaciones en gran detalle, para favorecer este tránsito e ir bajando las resistencias, porque no se crean que las resistencias todavía no existen, muy por el contrario. Una recomendación, por favor, es que el soporte técnico continuamente esté, porque eso también ayuda a que, bueno, las máquinas no funcionan, qué miedo, voy a romperla, o tantísimas cosas más que hacen a fortificar a los miedos, básicamente. Para finalizar, hay una serie de recomendaciones o conclusiones provisorias, si ustedes quieren, que la gran responsabilidad, como habíamos dicho, para buenos procesos de interacción o interactividad social en la educación, de e-learning o mediadas por las TICs, está en las personas y en su competencia profesional en cuanto a sus diseños, sus implementaciones, sus tutelajes o tutorías, sus acompañamientos, porque reiteramos, los medios tecnológicos y en particular los medios telemáticos en la formación no son per se la panacea para la formación profesional de los mismos, ¿verdad? Son inductores, son entornos interesantes y singulares de aprendizaje a distancia que caracterizan este siglo, pero dentro del paradigma socioconstructivista que nos caracteriza y que deben bañar o cubrir los diseños de los programas de e-learning, que deben centrarse en los procesos formativos y en sus resultados, si trabajamos por competencias para ver en la acción cómo se demoran, realmente la presencia de fuertes materiales didácticos y de los profesores tutores, que deben ser asignados a un número medio o reducido de alumnos para su seguimiento, evidentemente es lo más importante. En la próxima diapositiva ustedes van a poder leer y reflexionar unos minutos acerca de las alertas que especialmente debemos tener en cuenta respecto de la educación abierta a distancia, en e-learning o en blended learning, en sistemas mixtos remitidos para educación que nos convoca. Bueno, espero que hayamos contribuido a esclarecer los temas conceptuales que me han convocado en esta universidad para conversar con ustedes, porque realmente creo que es la pieza clave, central, fundamental, en los procesos educativos de e-learning o de la introducción de las TICs en los currículums de educación formal y no formal, y en este caso mediados por tecnología. Está mi correo electrónico, visiten la página web de la institución que me toca dirigir en estos momentos, donde ustedes van a tener un cúmulo de información complementaria, sobre todo referido a las mediaciones tecnológicos educativas, sobre todo referidos al campo de la tecnología educativa apropiada y crítica, que para estos países del sur del mundo que nos tocan construir es de total relevancia. Por lo tanto, sigo a la entera disposición con ustedes y me despido hasta pronto.